Hola, buenas tardes. Soy la doctora Erika Giraldo, médico especialista en rehabilitación. El día de hoy en esta transmisión en vivo vamos a hablar sobre algunas recomendaciones y consejos de cómo prevenir caídas en los adultos mayores y también en las personas con discapacidad. Si pensamos que las caídas en adultos mayores o personas con discapacidad no son tan frecuentes que no nos deban preocupar, estamos equivocados. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son la segunda causa de muerte por accidente en toda la población del mundo. Y las personas mayores de 65 años son las que tienen mayor predisposición a tener complicaciones severas por una caída. Esto hace que nosotros nos preocupemos por la salud de nuestros asegurados y busquemos formas de educar a la población y darles las recomendaciones que prevengan caídas. Entonces el día de hoy vamos a dar 5 consejos sencillos de cómo prevenir caídas en la casa principalmente, ya que esperamos que todos los adultos mayores estén acatando la cuarentena, estén guardándose en casita, preservando su salud y su integridad, y para ello vamos a dar algunas recomendaciones. Partiremos indicando cuáles son las causas de las caídas, ¿no? ¿Por qué una persona adulta mayor o de cualquier edad puede caer? En primer lugar tenemos la medicación. En la población adulta mayor generalmente tenemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, enfermedades renales o reumatológicas que hacen que tomemos una medicación de forma diaria o interdiaria. Algunos medicamentos, como sabemos, pueden tener efectos indeseables que entre sus efectos colaterales pueden tener vértigos, mareos, obnubilación, ¿no? Zumbido de oídos o somnolencia, y estos son factores que nos pueden predisponer a caídas. Entonces lo primero que hay que hacer es conversar con nuestro médico especialista para que vea si toda la medicación que estamos tomando es adecuada y si alguna de ellas no me está disponiendo o predisponiendo para alguna caída. Lo otro que debemos evitar es automedicarnos, ¿no? A veces nosotros tenemos algún síntoma, alguna molestia, y por evitar buscar ayuda o por no tenerla a la mano, tomamos algún medicamento que nos ha recetado un amigo, un vecino, un familiar, y en lo que caemos es en tener los efectos indeseables de esta medicación, además de que de repente no sirve para lo que nosotros pensamos que sirve. Entonces es recomendable buscar ayuda especializada que nos pueda indicar si efectivamente este medicamento es el que necesito y si no me va a predisponer a tener caídas en casa o en la calle, que sería mucho más riesgoso. El segundo factor a tener en consideración es nuestra visión y nuestra audición. Para poder nosotros tener buen equilibrio y caminar con tranquilidad y con seguridad, necesitamos también de los sentidos, ¿no? No solamente de tener fuerzas en brazos, en piernas o en nuestra columna, sino también de los órganos de los sentidos. Entonces, si yo no tengo una visión adecuada, si mis lentes de medida ya no es la correcta, tengo que buscar también ayuda especializada para poder corregir mis lentes o comenzar a utilizarlos de modo que yo pueda regular mis pasos y poder caminar con mayor seguridad en la calle o dentro de la casa, más aún en zonas que no estén bien iluminadas. Y por otro lado, el oído también es un factor, es un sentido que nos previene de riesgos. Por ejemplo, si estamos en la calle queriendo cruzar una calle y no oímos que la bocina nos está indicando que viene un carro cerca o hay una persona que viene corriendo y hace algún sonido, si no lo podemos oír, estamos ya predispuestos y en un alto riesgo de ser golpeados o atropellados. Entonces también el oído nos sirve para prevenir, para alertarnos de riesgos que sean inminentes. Entonces también buscar, si tengo problemas de la audición, buscar ayuda especializada que me ayude a mejorarla en la medida de lo posible. Otro factor importante que es muy común y que pasa a veces desapercibido en la casa son cómo tengo acomodados yo los muebles, los tapetes, las alfombras, cómo está iluminada la casa. A veces nosotros como adultos, jóvenes o un poco jóvenes, o como niños, estamos pensando desde nuestra mirada, pero no nos damos cuenta que los juguetes que dejo tirados en el pasadizo, que la puerta que la dejo que está mal engrasada o que está mal atornillada y que está inestable es un riesgo, que el piso mojado en el baño, en la ducha también es otro riesgo, que la falta de renovar ese foquito que se malogró también es un riesgo para las personas adultas mayores. Entonces esos son pequeños factores y detallitos que si nosotros tenemos cuidado y los corregimos vamos a evitar muchas caídas, muchos accidentes que incluso pueden ser mortales. Un factor también es el calzado, ¿no? Entonces ahora todos queremos estar cómodos en casa, a veces utilizamos
pantuflas, ¿no? Y esas pantuflas no siempre tienen suelas antiadherentes, a veces tienen unas suelas que son muy lisitas y se resbalan con facilidad, y eso es una causa muy sencilla y evitable de caídas. Entonces, lo preferible es utilizar un calzado que sea cerrado, que tenga talonera. Si no es talonera completa, al menos una cintita, una liguita, le podemos improvisar también una liga que lo haga más seguro y que se mantenga unido al pie. Además, lo ideal es que sea un calzado liviano. Si nosotros ponemos un zapato pesado, va a ser mucho más difícil para las personas adultas mayores caminar con este calzado, o si es muy rígido también. Los zapatos que tienen suela muy rígida no son muy buenos porque no me permiten percibir los relieves en el piso o el tipo de terreno que estoy pisando. Entonces, calzado que sea liviano, que sea flexible, que yo pueda doblar la suela y hacer esto con la suela, y que tenga talonera, cubierto con la talonera. Entonces, todos estos son factores que dependen generalmente de la misma persona y que los familiares, los papás, los hijos de los adultos mayores o de las personas con discapacidad deberían estar atentos para poder ir controlándolos y corrigiendo aquellos que todavía requieren ser mejorados. Pero hay otros factores que no dependen tanto de la persona, sino más bien del entorno y del contexto. Por ejemplo, todos ahora estamos ya un poco más de 3 meses, todos los adultos mayores estamos en casa. Muchos de los adultos mayores que nos están viendo ahora han estado y están todavía en cuarentena y no han salido para nada de su domicilio. Y nuestra preocupación es que si bien están seguros en su casa, están resguardados de esta pandemia, lo que está sucediendo es que las actividades que ellos hacían diariamente, de ir al mercado, ir a la tienda a comprar el pan, ir al banco a hacer sus trámites o algunas otras actividades que las hacían regularmente, mantenían sus músculos en movimiento, en actividad, los fortalecían, trabajaban su equilibrio, su coordinación, trabajaban el oído, la vista para cruzar el semáforo, para subir y bajar escaleras, estaban en contacto con otras personas, tenían que sortear objetos cuando se cruzaban con alguien y estaban en buena cuenta entrenando todo su sistema musculoesquelético. Ahora con esta cuarentena que están en casa, todos esos factores que servían como estimulante no los estamos recibiendo y estamos en casa un poquito más pausaditos, haciendo actividades un poco más tranquilas, más calculadas, que si bien, reitero, nos mantienen más seguros, sí nos están predisponiendo tal vez a que nuestra fuerza muscular, nuestra coordinación, el equilibrio y la flexibilidad de nuestro cuerpo se esté mermando, se esté reduciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la actividad física, ¿no? Hacer movimiento en la medida de lo posible, con frecuencia, lo ideal todos los días, y si no, 3 días a la semana, 3 veces por semana, para mantener nuestros músculos flexibles, para tener una buena postura, trabajar la fuerza y el equilibrio. ¿Cómo debo hacer? No se puede recetar ejercicios para todas las personas por igual. Cada persona es completamente distinta a la otra. Sin embargo, si nosotros antes de la cuarentena y ahora estando en casa nos mantenemos activos, podemos mover nuestras 4 extremidades bien, el cuello, piernas, brazos, tronco, podemos hacer una rutina de ejercicios aeróbicos, los podemos encontrar en los tutoriales, los podemos encontrar en talleres que realiza de salud a través de en casa o a través de rehabilitación online, en los que nosotros podemos guiarnos y mantener una actividad física continua durante la semana, ¿no? Pero si no, si tenemos otras condiciones, si tenemos una discapacidad, si tenemos una enfermedad cardíaca que limita mi movimiento, que me agito cuando hago algunos movimientos, o respiratoria, o estoy saliendo tal vez de la enfermedad, de la infección por el COVID, entonces yo necesito más bien una atención y una evaluación especializada, individual, para poder el médico especialista elaborar un plan de trabajo que le permita recomendar ya unos ejercicios ya propios para cada uno de los pacientes, ¿no? Lo importante es quedarnos con la idea de que debemos evitar todos los factores que en la casa, sin habernos dado cuenta hasta el día de hoy, nos estén predisponiendo a caídas, ¿no? No solamente a los adultos mayores que de repente están más en riesgo, pero a cualquiera de nosotros, a los niños. Y lo otro es que mantengamos la actividad física en casa para poder rescatar la movilidad, la flexibilidad de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, nuestro sistema óseo. En la medida de lo posible, otro factor importante es, estamos en casa 3 meses y no estamos exponiéndonos al sol. Si bien ya no hay mucho sol en estos días, ustedes saben que el sol es importantísimo para la producción de la
de la vitamina D. Entonces, para fortalecer nuestros huesos, tratemos de exponernos al sol al menos media hora al día para poder fortalecer nuestro sistema óseo. Yo lo que voy a hacer ahora es que les voy a dar dos ejercicios muy sencillitos que les puede permitir a ustedes practicarlos en casa e ir trabajando el fortalecimiento de su cuerpo, de sus piernas fundamentalmente. Para poder tener equilibrio, coordinación, necesitamos fuerza en nuestros músculos, no solamente en las piernas, en los músculos, sino también en los glúteos, en el tronco, tener buena movilidad de las articulaciones en los tobillos, en las rodillas, en las caderas, tener flexibilidad y elasticidad en la cintura, en el cuello. Si yo no tengo mucho movimiento del cuello, a la hora que yo ya esté en plena caída, voy a tener menos capacidad de responder y voy a caer más pesado que si yo, a pesar de que esté cayendo, tengo alternativa de mover y de cogerme de algún lugar. La caída no va a ser tan fuerte y va a tener menos consecuencias. Entonces también es prepararnos no solamente para no caer, sino también para caer. Entonces ahora yo les voy a dar dos ejercicios muy sencillos que ustedes pueden practicar en la casa. Para ello lo pueden hacer solos o lo pueden hacer asistidos por otra persona. La idea es que necesitamos tener cerca un mueble pesado idealmente. Si puede ser un sillón es mucho mejor, o una cómoda. En este caso vamos a utilizar una silla y lo que vamos a hacer es colocarnos detrás de la silla. Debe ser lo suficientemente pesada como para sujetar el peso de mi cuerpo, y lo que vamos a hacer es, colocándonos un calzado cómodo, sujetándonos de la silla, levantamos los talones y nos mantenemos en la punta de los pies. Y vamos alternando, bajamos, subimos, lento, bajamos y subimos, y esto lo vamos a repetir 10 veces. Con esto lo que estamos haciendo es fortalecer nuestros músculos de las piernas, que nos van a hacer mantener un mejor agarre de los dedos en el piso y mantener un equilibrio mejor. El otro ejercicio que podemos hacer es mantenernos en un solo pie. Al inicio lo podemos hacer sujetados de la silla, y luego cuando ya tengamos más práctica lo podemos hacer soltando las manos y un pie y el otro pie. Para nosotros poder decir que tenemos buen equilibrio, lo ideal es que mantengamos esta posición en un solo pie 20 segundos. Entonces, vamos a ponernos esa meta. Lleguemos a los 10 segundos, a los 15 segundos en el aire, para poder ir estimulando todo nuestro equilibrio y nuestra coordinación. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer acá sujetados en la silla? Podemos elevar una pierna hacia atrás, mantenemos unos segundos, igualmente alternamos con la otra, y también lo vamos a hacer 10 veces con cada extremidad. Y de igual forma podemos hacerlo hacia un costado, ¿no? Se levanta, se mantiene unos 5 segundos en el aire y lo volvemos a bajar. 10 repeticiones de cada uno de estos ejercicios nos van a permitir mejorar nuestro equilibrio en casa, evitar caídas y comenzar a recuperar poco a poco la movilidad, para que cuando ya estemos listos para salir a la calle podamos hacerlo de la mejor manera posible. Sí, doctora Giraldo, muchas gracias por su exposición, y en estos momentos invitamos a las personas espectadores a que dejen sus preguntas si es que cuentan con algún adulto mayor en casa o persona con discapacidad que pueda sufrir alguna caída, y cómo prevenir ese tipo de escenarios. Doctora, una consulta. ¿Cuáles son los escenarios más comunes que producen estas caídas, o en dónde ocurren? Bueno, las caídas más frecuentes se dan lamentablemente en el domicilio, ¿no? Por los factores que les he comentado: los pisos mojados, áreas mal iluminadas, tapetes. Debemos desterrar los tapetes de la casa, a no ser que tengan ya un aditivo en la parte inferior que los pegue al piso. Si no es así, si es un tapete que nosotros podemos empujarlo y se va a deslizar, ese es un alto riesgo de una fuente de caídas. Entonces, esos son los factores domiciliarios los que nos exponen a caídas, ¿no? Luego, que las personas salgan, por ejemplo. Hay muchos adultos mayores que ya están en una etapa en la que necesitan de repente un bastón o un andador y, digamos, todavía no quieren utilizarlo. Entonces salen a la casa, y también ese es un alto riesgo, porque ya hay una limitación física que los está predisponiendo a caer, que ya de repente no tienen el mismo equilibrio, la misma fuerza, la misma estabilidad, y por no utilizar el andador o el bastón terminan cayéndose. Entonces ese es un factor también que hay que considerar. Usemos el andador, el bastón, la muletita, si es que ya estamos en un momento de utilizarlo,
para evitar caídas, porque la caída no solamente termina en el golpe, muchas veces termina en una complicación más grave que es la fractura de cadera. Y la fractura de cadera en una persona adulta mayor puede ser mortal o puede necesitar la colocación de una prótesis o de metal quirúrgico, material quirúrgico, y ya tal vez la vida de esa persona no vuelva a ser la misma. O sea que lo ideal es que nosotros nos pongamos como meta, todos los que tenemos un adulto mayor en casa, nosotros mismos, la meta debe ser no tener ninguna caída al año. 0 caídas al año debería ser nuestra meta. ¿Y qué es lo que podemos realizar cuando, por ejemplo, un adulto mayor sale de casa y sube al transporte público y muchas veces ocurre de que pierden el equilibrio dentro del transporte público o al momento de bajar, ¿no? Quizás por la poca paciencia de algunos conductores que, bueno, arrancan y el adulto mayor, digamos que se tambalea o termina cayendo al suelo. Sí, bueno, lo ideal es que nosotros comencemos a generar conciencia en las demás personas, ¿no? A veces pensamos que la persona o el llegar a la etapa adulta mayor es tan lejana, ¿no? Y no nos sentimos, no hacemos empatía con con las personas adultas mayores, ¿no? Pensamos que tienen nuestra misma fuerza, nuestro mismo equilibrio, y a veces limitaciones. Tenemos conductas como esa de arrancar o de no esperar a que suba completamente y el carro avanza, ¿no? Entonces, primero eso, buscar que la gente pueda ser más empático y sensible hacia la problemática de todas las demás personas. Y luego, si ya nos ha sucedido esto, lo que nosotros tenemos que hacer lamentablemente es asegurarnos. Entonces, si yo sé que el transporte público es complicado, si ya he tenido una caída o he estado a punto de caer y no me siento lo suficientemente fuerte o estable como para yo trasladarme en transporte público con toda la seguridad, debo buscar preferentemente ayuda para embarcarme, ¿no? Y para bajar. Si no tengo un familiar que me acompañe, puedo pedirle a la gente. Mucha gente es solícita en esta y en cualquier época y puede ayudarnos a embarcarnos, a subir con tranquilidad. A veces una tercera persona es la que puede recomendarle al conductor: señor conductor, espérese, la señora no puede subir, y que nos pueda ayudar, ¿no? Lamentablemente tenemos que buscar eso, ayuda de una persona en algunas actividades, y cuando sea necesario no dudemos en hacerlo. Busquemos ayuda antes de estarnos exponiendo a riesgos innecesarios. Aquí Paolo Mauricio Alama nos consulta cómo puede levantar a sus abuelos tras una caída. Miren, cuando ya una persona cae hay que tener mucho cuidado. Si nosotros lo hemos visto caer y hemos visto que no ha sido una caída de consideración, si la persona no está desmayada en el piso, si no se ha golpeado con algo contundente, muy grande, digamos se ha caído medio sentado, lo podemos ayudar a levantar con mucho cuidado, primero preguntándole si tiene dolor intenso en alguna parte de su cuerpo. Pero lo ideal es que nosotros lo dejemos recostado en el lugar donde ha caído la persona y llamar a emergencias para que lo puedan levantar. A veces en las personas adultas mayores no es necesario un golpe muy fuerte para que se fracture, y las fracturas pueden ser en la columna vertebral, pueden ser en la cabeza o alguna otra parte del cuerpo, algún otro hueso del cuerpo. Entonces hemos recostado, que venga personal especializado para que lo pueda revisar, porque si nosotros lo levantamos con toda nuestra buena intención, podemos hacer que esa fractura que esté ahí se complique más, ¿no? Entonces tenga peores consecuencias el levantar a la persona que la fractura misma, ¿no? Que las consecuencias de la caída. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado, que sea por personal especializado. Nos consultan, van a ayudar a fortalecer a un adulto mayor o a una persona con discapacidad. Bueno, se refiere a los músculos y huesos, ¿no? Ante una caída. Sí, miren, a nosotros nos gustaría, a los médicos nos gustaría que exista un medicamento, una vitamina, una pastillita, un jugo que haga que los músculos o los huesos sean más fuertes, y no lo hay. Lo que hay son medicamentos como el calcio, la vitamina D o los otros medicamentos que pueden ayudar a que la absorción sea mucho mejor, para que los huesos mantengan su densidad mineral ósea que nos impida tener riesgo de caer. Sin embargo, algún medicamento o pastillita o jugo o bebida mágica que nos haga que los músculos automáticamente que los tomo se pongan más fuertes, la resistencia sea mayor, tengan mayor velocidad, mayor equilibrio, o que los huesos se hagan mucho más fuertes, no existe. Eso lo vamos a conseguir con el ejercicio. Por eso es importante que hagamos actividad física diaria. Lo que sí, ningún músculo se va a desarrollar ni se va a fortalecer si no está bien nutrido. Entonces, para eso, proteínas. Las proteínas de la carne, el huevo,
la leche, el pescado, las aves o las menestras con el arroz, ¿no? Para poder tener proteínas. Las proteínas son las que alimentan nuestros músculos y luego todo lo que sea calcio y sus derivados para los huesos. Pero nada de eso es suficiente, una buena nutrición, si no hacemos actividad física y viceversa. Tendríamos que unir las dos. Acá nos consultan en un domicilio, digamos, que tiene 2 pisos. ¿Qué medidas de protección debemos de implementar en las barandas, ¿no? Muchas veces los adultos mayores bajan solos, no ayuda, y bueno, este escenario produce, bueno, algunas caídas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares para proteger a nuestros adultos mayores? Sí, tanto en los edificios, en las escaleras para bajar de un piso a otro y además también en algunas partes de nuestro domicilio, como por ejemplo podemos y deberíamos colocar barandas, ¿no? En los servicios higiénicos, a los costados de la ducha, a los costados del inodoro, para que la persona pueda levantarse y pueda mantenerse segura al momento que se va a asear. Incluso al costado de la cama podemos también nosotros habilitar barandas pequeñas de 1 metro y de una altura de entre 80 y 90 centímetros del piso hacia arriba, que le permitan a la persona ser un poco más independiente. A nadie nos gusta estar dependiendo de otra persona para que me venga a ayudar a levantar o para acostarme. Tal vez lo puedo hacer solo, pero siempre y cuando la familia pueda, como la señorita que ha consultado, preocuparse y colocar barandas, ¿no? Que pueden ser necesariamente, todas las escaleras deben contar con barandas, y si puedo colocar las barandas en otras áreas como la habitación o los servicios higiénicos o las áreas donde transite más la persona adulta mayor, sería lo ideal. ¿Cuáles son los tipos de comorbilidades que podrían agravar, digamos, alguna caída en un adulto mayor? Acá nos consultan. Bueno, vamos a hablar. Primero, las comorbilidades que podrían predisponer, ¿no? Toda enfermedad o medicación por alguna condición que baje mi nivel, que me provoque somnolencia, mareos, vértigo, me va a predisponer a una caída. Por lo tanto, aquellas personas que estén tomando algún medicamento para dormir, algún tranquilizante, personas que estén tal vez con tratamiento para enfermedades mentales o para el insomnio, para la depresión, o algunos medicamentos también para el dolor neuropático, anticonvulsivantes para las personas que convulsionan o algunas enfermedades neurológicas, también habitualmente reciben medicación que los puede predisponer a caídas, ¿no? Es recomendable que las personas que van a tomar esta medicación no conduzcan, porque ese también es un riesgo altísimo, ¿no? Ya no de caídas, sino de accidentes cuyas consecuencias son mucho peores, ¿no? Entonces, evitar exponernos a riesgos adicionales si yo sé que estoy tomando alguna medicación que me predispone a tener mareos o somnolencia, y también si yo sé que tengo alguna enfermedad. ¿Qué enfermedades me pueden hacer que yo tenga tal vez mareos, ¿no? Por ejemplo, si yo sufro de la presión alta y tomo medicación, a veces la medicación, cuando puede ser la dosis muy alta, puede producir hipotensión arterial. Se me baja la presión bruscamente cuando yo hago un movimiento brusco y puedo tener un desmayo, pérdida de equilibrio y de repente me puedo caer, ¿no? Aquí ya como consulta final, una madre de familia, bueno, nos cuenta de que ella tiene un hijo con capacidades especiales y le gustaría saber cómo asistirlo, ¿no? Ya que su hijo menor realiza algunos juegos, si es que requiere algún tipo de cuidado especial. Bueno, en este caso, un niño con habilidades especiales, un niño con discapacidad, se comporta como cualquier otro niño, ¿no? Frente a las caídas, un cuidado especial. La recomendación es la misma que les mencioné al inicio, de si es que es una caída desde un segundo nivel o de altura, ¿no? De más de 3 metros, no lo debemos mover. Podemos dañar la médula espinal, podemos producir más fracturas o sangrado interno si lo doblamos, lo embarcamos en un taxi y termina peor. Entonces dejémoslo en el lugar, llamemos a emergencias, mantengamos su vía aérea libre, ¿no? Que no tenga nada en la boca, una ropita, un objeto, solamente si es que el golpe no fue ahí, y esperar a que llegue la ayuda especializada. Y como recomendación final, bueno, algún mensaje a los familiares que quizás por el nerviosismo del momento requieran a la automedicación, ¿cuáles serían las consecuencias de esta práctica no recomendada por muchos médicos del Seguro Social de Salud? Sí, siempre vamos a empatizar los médicos, automedicarse no es saludable.
puede traer consecuencias muy nocivas, muy dañinas, incluso si tomamos vitaminas por nuestra propia cuenta, incluso si tomamos matecitos, hierbas, sin tener una supervisión especializada, podemos tener serias complicaciones. Evitemos hacerlo. Recordemos que todo medicamento que nosotros tomamos se va a degradar por el riñón o por los riñones o por el hígado. Entonces no es solamente que esté tomando un medicamento y que me va a afectar al estómago para mi gastritis, es un medicamento que va a pasar por nuestros riñones, que va a pasar por el hígado y que si tenemos alguna enfermedad ya en estos órganos podemos terminar empeorando las cosas, ¿no? Las páginas de salud siempre están dispuestas y los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse. Bueno, agradecemos a la doctora Giraldo por habernos acompañado en esta oportunidad y les indicamos a los usuarios que en la próxima transmisión vamos a poder resolver más consultas y presentar más temas referentes al cuidado de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Muchas gracias.